Muy, muy buenas tardes a todos los que se han logrado conectar a este conversatorio de la Maestría en Desarrollo Sostenible y el Programa de Investigaciones en Gestión Sostenible de los Recursos Naturales. Quiero darle la bienvenida y el agradecimiento al doctor Daniel Zamora Mejías, quien es profesor de la carrera de Gestión de los Recursos Naturales de la sección de Biología de la Universidad de Costa Rica, sede Occidente, quien nos va a presentar esta ponencia sobre el increíble e incomprendido mundo de los murciélagos. Quisiera comentarles que este conversatorio consiste en la presentación o la ponencia del expositor invitado. Posteriormente vamos a pasar a un blog de preguntas y comentarios al final. Entonces estaríamos dándoles la apertura ya sea de micrófono o también pueden dejar sus mensajes por el chat y serán pasados al expositor al finalizar. Voy a proceder a darle la palabra al director del programa de investigaciones en gestión sostenible de los recursos naturales, el máster Michael Moya. Adelante. Sí, muchas gracias, Inés. Bueno, de parte del posgrado en Desarrollo Sostenible y del programa de investigaciones en gestión sostenible de los recursos naturales, darles la bienvenida a todas las personas que se están conectando y de manera también muy especial a nuestro invitado Daniel Zamora, ¿verdad? Quiero, bueno, pues agradecer, ¿verdad? Por este llamado, a compartir, pues, información que yo sé que, bueno, a lo largo de todos estos años ha acumulado y también ha generado en torno a este importante tema. Entonces, estoy seguro que será de gran valor la información que nos va a compartir. Y Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Michael y Inés. Sí, quisiera nada más mencionarle a los que se encuentran conectados que si por favor pueden mantener las cámaras y los micrófonos en silencio mientras el expositor presenta el contenido para que fluya mejor el conversatorio. Muchas gracias y adelante, Daniel. Gracias, Inés, y gracias a Michael también por la invitación. Para mí, de verdad, siempre es y siempre va a ser un honor compartir un poco con las personas de la maestría, el público en general, estudiantes y demás. También quería tal vez hacer una acotación ahí, tal vez Inés me lo permite. Si van surgiendo preguntas, tal vez irlas respondiendo de una vez que vamos tratando los temas. Es un tema realmente interesante, es algo que nos apasiona a muchísimas personas y queremos transmitir esa pasión, ese afán y gusto que tenemos por los murciélagos como animales, como seres vivos, pero también como engranajes fundamentales en el mantenimiento de nuestra vida como humanos. Realmente me gustaría tratar algunos temas hoy para que todos nos demos cuenta que hemos tratado nosotros los humanos injustamente este grupo de animales, a los murciélagos, que son una maravilla evolutiva. Los hemos tratado injustamente, les hemos achacado culpas que ellos no tienen, únicamente por la razón de que no los comprendemos o que no los hemos comprendido o que hemos olvidado con el paso y el desarrollo de la civilización lo fundamental que pueden ser estos animales. Y tampoco, aquí hacer un paréntesis, ¿verdad? No es que los murciélagos son los únicos animales increíbles y maravillas evolutivas, todos lo son, pero quizás los murciélagos han pasado por o más bien no han pasado un filtro únicamente por una de las razones más increíbles que tienen ellos, ¿no? El hábito nocturno que la mayoría de las especies tienen, por lo cual nosotros no podemos verlos en su máximo esplendor y debido a esto pues ha ido generando muchísima desinformación, porque eso es lo que hemos tenido, ¿verdad? Desinformación y pues eso es lo que queremos remediar. Entonces la plática del día de hoy lo que va a tratar es sobre murciélagos y algunos tópicos. Hay muchísimos, ¿verdad? Pero vamos a tratar de tomar algunos tópicos el día de hoy. Primero que todo, pues me gustaría la participación de alguno de ustedes, de los que están en este conversatorio, ya que es un conversatorio que me diga qué creen ustedes que es un murciélago. ¿Cómo podrían ustedes describir un murciélago? A ver, los escucho.
Bueno, buenas tardes. Hola, Leonela. Mucho gusto, soy Leonela Blanco, un gusto saludar. Muy emocionada también por poder estar acá. Bueno, en mi perspectiva, ¿verdad? Yo siento que son polinizadores y siento que son muy importantes por el hecho de que también esparcen todo lo que es biodiversidad, flores y pues me encanta mucho el hecho también. Y es un poco lo que, bueno, pues todo esto lo he visto yo, ¿verdad? Que a veces los veo y también ellos que se meten en algunas plantas y andan de planta en planta. Ok. Muy bien, Leonela manifestó algunas de las características de los murciélagos, que son polinizadores, que andan moviéndose de planta en planta. Esto los hace polinizadores muy efectivos. Esa es solo una partecita, Leonela está correcta, pero es solo una partecita de lo que son los murciélagos. ¿Alguien más? ¿Qué creen ustedes? ¿Son aves? ¿Son reptiles? ¿Son algo diferente? ¿Qué son los murciélagos? ¿Qué más son los murciélagos? ¿Son mamíferos? Ok, muy bien, sí, son mamíferos, ¿El único ¿verdad? En algunos mamífero casos, volador? ok, muy bien. El único mamífero volador, correcto. Esto que ven ustedes aquí como amarillito, ¿verdad? En el cuerpo de los murciélagos es pelo. Es una de las características de los murciélagos eh, que comparte con los mamíferos. Y Enzo mencionó algo muy importante. Son el único grupo la única grupo de mamíferos que tiene la capacidad real de volar. Hay otros mamíferos que hacen planeación, como las ardillas voladoras, el colugo y otras especies, pero esos solo realizan planeación utilizando membranas que también tienen en el cuerpo. Los murciélagos, para darles una descripción un poquito más detallada, bueno, los murciélagos son mamíferos, como tal, las hembras tienen glándulas mamarias, se alimentan a sus crías con leche. Eh, Tienen, como los demás mamíferos, sentidos especializados, oído, olfato, vista, tacto, gusto, y otro adicional, que ahora más adelante vamos a ver un poquito más en detalle, que es la utilización de sonidos ultrasónicos para ubicarse en el espacio, para encontrar comida, para evitar objetos, que se llama ecolocalización. Los murciélagos, como animales voladores, evolutivamente han desarrollado un alargamiento de sus extremidades, especialmente de sus falanges. Las falanges son estos pedacitos con los que nosotros movemos los dedos, ¿verdad? Que podemos articularlos. Los murciélagos evolutivamente lo que han hecho es alargar estos falanges y en estas falanges se ha desarrollado una doble membrana, que es la membrana de los murciélagos, que tiene varios nombres, pero uno, el más general, es el patagio. Y el patagio son dos pedazos de piel que están juntos, que son como una membrana, y dentro de estas dos membranas, como un sándwich, hay un montón de vasos capilares que ayudan a la irrigación de la sangre en las alas de los murciélagos. Los murciélagos también tienen algunas otras características que son sumamente interesantes. Por lo general, cuando ustedes van a encontrar un murciélago, se los van a encontrar así colgados. Anatómicamente, los murciélagos, lo que ocurrió evolutivamente es que giraron su cadera, ¿verdad? La cadera que tenemos nosotros, ellos la giraron evolutivamente 90 grados, por lo tanto, ellos no doblan sus rodillas hacia adelante como las doblamos nosotros. Cuando en este momento ustedes están doblando sus rodillas, se dan cuenta que su rodilla se dobla hacia adelante. Este giro en la cadera de los murciélagos permitió que la rodilla se doble hacia atrás, ¿verdad? Entonces, en esta parte de la pata de los murciélagos, esta se dobla hacia atrás. Esto les permite una eficiencia mayor a la hora de despegar en el vuelo. Y además, hay unos músculos que tienen en sus dedos, ¿verdad? Nosotros cuando agarramos así y podemos soltar. Los murciélagos no tienen esa capacidad, sino que cuando ellos se cuelgan, el peso del cuerpo les hace así, ¿verdad? Entonces las patas se les doblan y entonces ellos pueden dormirse, pueden descansar, pueden realizar las actividades de acicalamiento y demás colgando y no se van a caer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tensión que hace el cuerpo hacia abajo
jala los tendones y mantiene las uñas así, entonces ellos no se van a caer. Incluso uno logra ver cuando un murciélago muere en su refugio, que muere colgado y así queda, ¿no? Y así se lo van alimentando otros animales, se lo van comiendo y ahí va quedando el esqueleto y ellos quedan colgados debido a esta característica. Estas son algunas. Hay otras características que tienen los murciélagos que vamos a hablar más adelante, por ejemplo, su longevidad. La mayoría de los animales, eh, especialmente los vertebrados, conforme tenemos una mayor masa corporal o un mayor tamaño, tendemos a vivir más tiempo. Cuanto más pequeño es un animal vertebrado, por lo general vive menos. Los murciélagos, a pesar de su tamaño, tienen una proporción entre tamaño y edad muy, muy grande. O sea, ellos son animales longevos, viven mucho tiempo a pesar del tamaño que tienen. Bueno, eso es una descripción general de los murciélagos como tales. En general, los murciélagos se conocen como quirópteros, ¿verdad? Y quiróptera es un nombre cuya etimología, o sea, el significado de las palabras que lo componen, viene de dos, eh, que significa manos, que es el tera, y quiro, que significa alas, ¿verdad? Entonces, básicamente su nombre, la etimología de su nombre significa animales con manos en forma de ala o animales con manos aladas. Básicamente esa es la definición que tiene el orden, ¿verdad? El orden de mamíferos que incluye a todos los murciélagos. Como ya mencionamos, ¿verdad? Son el único grupo de mamíferos que puede volar y que, contrario a lo que muchas veces se piensa en algunos mitos, por ejemplo, que los murciélagos son ciegos, pues esto no es cierto, ¿verdad? Ellos tienen sentidos muy desarrollados. Como ya les mencioné antes, por ejemplo, tienen el sentido de la ecolocalización, en la cual emiten frecuencias de sonido que utilizan para ubicarse en el ambiente, incluso para encontrar alimento o evadir eh, obstáculos que tengan durante el vuelo. En cuanto a su diversidad, realmente son un grupo muy exitoso evolutivamente. Hay más de 1.400 especies descritas. Hay muchas especies también que se han extinto debido a diversas razones, algunas por cambios geológicos, por falta de adaptación, cambios climáticos y más recientemente por la influencia antropogénica en la cual nosotros estamos invadiendo y destruyendo muchos ecosistemas de los cuales estos animales dependen y por tanto pues están extinguiendo. En el mundo son el segundo orden de insectos más diverso, el segundo orden de mamíferos más diverso, únicamente detrás de los roedores. En Costa Rica es el orden más diverso todavía que los roedores. En Costa Rica tenemos aproximadamente 114 especies, poquito más, poquito menos, pero por ahí anda el aproximado de especies que tenemos. Y este orden de mamíferos tiene una distribución cosmopolita, o sea, la podemos encontrar en todo el mundo, excepto en las regiones polares. Ahora, no es que todas las especies se distribuyen en todo el mundo, sino que hay ciertos patrones biogeográficos que tienen las familias, las subfamilias de murciélagos en las cuales se distribuyen en el mundo. Y ahora vamos a ver un poquito cómo es que estas especies se distribuyen a nivel global. Hay un montón de mitos también asociados a los murciélagos y esto es parte de la idea de concientizar a la población en general y de que ustedes, conforme vayan adquiriendo más información sobre estos animales o sobre otros animales, comiencen a llevar esta palabra, ¿verdad? Comiencen a llevar estas palabras a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos, eh, para eliminar la desinformación que tenemos con respecto a los grupos de animales y de plantas que muchas veces los afecta de manera negativa sin tener ellos realmente la culpa. Aquí yo compilé algunos de los mitos que están asociados a los murciélagos. Deben haber muchos más, probablemente a nivel regional o a nivel local pueden haber muchos otros, pero básicamente dentro de los mitos más importantes es que, bueno, que todos los murciélagos chupan sangre, ya nos mencionaron por ahí, ¿verdad? Que muchos murciélagos son polinizadores, otros que son insectívoros, y en realidad, vean ustedes que de una cantidad, de una riqueza de especies, de más de 1.400 especies a nivel global, únicamente 3 especies son hematófagas, pues la proporción es realmente baja, ¿verdad? Tenemos muy pocas especies hematófagas y estas están distribuidas y restringidas especialmente a los neotrópicos
Ahora vamos a ver estas especies en más detalle. También hay otro mito, ¿verdad? Que dice que los murciélagos son ciegos, lo cual pues, tampoco es cierto. Tienen ojos y sus ojos están muy bien desarrollados para la visión y de hecho los utilizan en su vida diaria. También para ubicarse, para reconocer si una fruta está madura o está verde. También utilizan ciertas direcciones que pueden obtener en el entorno para movilizarse, utilizando sus ojos. Utilizando pequeños destellos de luz y demás, ¿no? Entonces, realmente no son ciegos. También hay otra, pues, creencia de que son ratones con alas. No lo son, ¿verdad? Filogenéticamente, cuando usted agrupa los murciélagos dentro de todos los mamíferos, no están ni cercanos o no están relacionados con los ratones. Más bien están relacionados con otros grupos y únicamente, pues, pueden parecer similares a los ratones, pero no lo son, ni cercanos a ellos. Luego hay otras que he escuchado en algunas partes, ¿verdad? Por ejemplo, que los murciélagos se enredan en el pelo de las personas. Esto tampoco es cierto. Bueno, quizás si usted está en la entrada de una cueva y salen muchos murciélagos, pues puede ser que choquen con usted, pero no quiere decir que ellos buscan enredarse en el cabello. También que todos tienen rabia. Este es uno de los mayores problemas de conservación, ¿verdad? Que las personas creen que todos los murciélagos son portadores del virus de la rabia. Realmente son muy pocos, quizás los hematófagos son los que tienen más problemas con rabia, pero la proporción y la virulencia que tiene la rabia pues está más presente en otros grupos animales, incluso quizás los perros tienen más probabilidades de tener rabia que los murciélagos, incluso las ardillas, los zorros pelones o los tlacuaches, ¿verdad? También. Luego hay creencias que dicen que los murciélagos son malignos y que están asociados al mal. Esto es una creencia que ha sido instaurada dentro del inconsciente colectivo por películas, por series, por dibujos animados y demás, que siempre los murciélagos están asociados eh, a brujas, a brujos, al mal, a los demonios. Siempre los pintan con grandes colmillos, con ojos malignos, en la oscuridad completa. Siempre es como esta transmisión falaz de cómo son los murciélagos en un entorno, ¿no? Y también pues, hay algunas otras, ¿verdad? Que dicen que los murciélagos son de mala suerte, igual les ha tocado a los gatos negros, ¿verdad? La misma historia, pero ya sabemos que no, ¿verdad? Que no tenemos ninguna evidencia de que eso sea cierto y es totalmente falso. Más bien, y todo lo contrario, hemos ido perdiendo la relevancia de estos animales en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Cuando nosotros viajamos y nos movemos a todas las evidencias de las culturas latinoamericanas, más bien nos damos cuenta de que las culturas latinoamericanas, previo a la colonización española, portuguesa y francesa, inglesa también, más bien eran animales reverenciados, eran animales que estaban asociados a toda la cosmogonía aborigen, estaban muy relacionados con el paso de los humanos desde el mundo de los vivos al mundo de los muertos. Por ejemplo, las culturas mayas existía un dios que era el dios Camazotz, eh, que era básicamente un dios que se encargaba de llevar los vivos al mundo de los muertos, cuando las personas trascendían de este mundo. Y incluso hay regiones en Chiapas, en México, hay un pueblo que se llama Sinacantán, que es habitado por una etnia que se llama los Tzotzil, y la traducción de la palabra Tzotzil significa gente de murciélago. Entonces, ellos tenían estas creencias muy arraigadas y tienen leyendas generadas a través de esto. Y pues hay muchas evidencias en estas culturas en las cuales se muestra cómo ellos veneraban a estos animales. Incluso en Costa Rica no podemos alejarnos de esta realidad en la cual también nuestros aborígenes, nuestros indígenas, perdón, tenían un culto hacia los murciélagos. De hecho, en la cultura talamanqueña, tanto los biribrís como los cabécares, existía un dios que se llamaba Tucurbulú, que fue el murciélago que dispersó las semillas con las cuales la tierra que era inhabitable
que era solo roca y solo desolación. Fue este murciélago el que se encargó de dispersar las semillas a lo largo de la tierra y con él generó el mundo conocido en aquel entonces por los cabécares y los bribris. Y esas representaciones, si ustedes van al Museo de Oro, por ejemplo, al Museo de Cerámica, o Museo de Jade, van a encontrar todas estas representaciones en oro, en jade, en otros minerales, en los cuales se representan a los murciélagos también. Entonces ellos tenían un conocimiento realmente vasto del entorno que tenían y pues ahí estaban los murciélagos inmersos en ese mundo que ellos tenían. Sin embargo, fuimos perdiendo ese conocimiento tan vasto y tan poderoso que teníamos de los animales y de la vida silvestre como tal. Comenzamos a meterle otras cosas, ¿verdad? Recuerden que como les mencioné antes, los vampiros son solo 3 especies, son estas 3 especies que tenemos acá, que son el Desmodus rotundus, que es la especie de vampiro común. Luego tenemos el Dífila caudata y el Demus jongi, que son murciélagos un poquito más raros. El Desmodus rotundus es bastante abundante. Sin embargo, estas dos otras especies son raras. Dífila caudata pues está asociada también a alimentarse de sangre de mamíferos y de aves, y digamos yo que casi específicamente de sangre de aves. Mientras que Desmodus pues, puede alimentarse de sangre de varios organismos, incluidos los humanos. La mayoría de los contactos que hemos tenido entre vampiros y humanos ha sido con Desmodus rotundus. Pero toda la los mitos y la aversión que muchos sienten hacia los murciélagos, pues nació de maneras diferentes y por unos caminos sumamente extraños, que fue, por ejemplo, con el libro de Bram Stoker en 1897, cuando escribió el libro Drácula, que se llevó probablemente todos los mitos que había generado los colonizadores cuando llegaron a América, que se llevaron probablemente del conocimiento indígena, pero que también se llevaron algunos probablemente encuentros con estos animales y demás, pero se los llevaron hasta Europa y fue casi empezando en 1900 cuando salió este libro, ¿verdad? En la cual se da una asociación entre los murciélagos, la sangre, los vampiros. Y luego de ahí, pues se vinieron generando un montón de otras series, revistas, películas y mitos que fueron desarrollándose a lo largo de las películas de terror que aparecieron por primera vez en 1931 y de ahí contamos todas las películas asociadas con el vampirismo y series de televisión y demás. Pero también, bueno, hay otros tipos de imaginería que ha salido que tiene que ver, por ejemplo, con Batman, que era un justiciero de la noche, oscuro, ¿verdad? También todo este misticismo alrededor de estos animales, que probablemente, pues, como ya les decía, salió de América porque son los únicos 3 especies de vampiros y todas estas especies son neotropicales. No las van a encontrar en Asia, en África, en Europa y ninguno de estos organismos, cuando hay murciélagos en estas regiones, pues ninguno se alimenta de sangre, los únicos están por acá. Y en términos evolutivos, pues ya mencionamos, ¿verdad? Que los murciélagos son el único grupo de mamíferos voladores, pero que existen algunos otros animales que pueden hacer planeaciones. Uno es el colugo, en el cual se ha utilizado también para hacer un análisis comparativo en cómo fue que probablemente evolucionó el, el, el hábito de volar en murciélagos. Y probablemente fue un proceso pues de bastantes millones de años en los cuales pues se fueron generando esas membranas interdigitales hasta tener lo que tenemos hoy. Vean que hay algunos fósiles que ya representan aproximadamente hace 60 millones de años. La evolución probablemente comenzó muchísimo antes, en unos 85 a 90 millones de años, fue cuando comenzaron a aparecer los primeros murciélagos, los prototipos de los murciélagos. En este caso, de los fósiles mejor conocidos, son de Europa y tienen aproximadamente 60 millones de años con animales que eran insectívoros en ese momento. Y a partir de ahí probablemente comenzó todos los procesos de diversificación que también están asociados a los procesos geológicos que fueron separando los diferentes estratos que conocemos el día de hoy de continentes, subcontinentes, islas, para crear una gran diversidad. Pero probablemente uno de los mayores éxitos evolutivos en los murciélagos después del vuelo fue el hábito de ocupar un nicho que probablemente estaba desocupado, que era el hábito nocturno, en el cual pudieron explotar una gran cantidad de recursos y también generar un montón de relaciones simbióticas que les permitieron
radiar de tal forma que hoy conocemos esas más de 1.400 especies, además de todas las que se han extinto. Evolutivamente, pues los murciélagos, como les mencionaba antes, no están cerca de los roedores, ¿verdad? Los roedores, vean que están por acá en un árbol filogenético. Más bien los murciélagos, que son todo este grupo, está más asociado o más cercano, por ejemplo, con los oryx, que son pequeños animales que también parecen roedores, pero que no lo son. Evolutivamente, pues ustedes los pueden observar aquí cerca también de los felinos y cerca de los cetáceos y otros grupos, no precisamente tan cerca de los roedores y otros grupos animales. Y evolutivamente, pues también han generado una gran variedad de hábitos y características que no son necesariamente filogenéticas. Esa radiación probablemente que inició hace muchos millones de años, en el proceso de colonizar el ambiente nocturno, pues fueron creando también otros hábitos. Incluye dónde viven los murciélagos. Los murciélagos pueden vivir en el follaje, pueden hacer tiendas donde ellos viven, pueden vivir en árboles a la intemperie, pueden vivir en árboles huecos, pueden vivir en los troncos de las ramas y también en cuevas, donde se da la mayoría de las poblaciones de murciélagos que tienen millones de individuos. Quizás es el hábitat, las cuevas es quizás el hábitat más estable para los murciélagos, y es donde se encuentran las mayores aglomeraciones de individuos. Los murciélagos que viven en tiendas o que viven en árboles o que viven a la intemperie, pues tienen poblaciones por lo general un poquito más pequeñas comparados con aquellas que viven en las cuevas. Y anatómica y fisiológicamente, los murciélagos también son sumamente especializados, como ya les había mencionado antes, ¿verdad? Hay una rotación en la cadera de los murciélagos de 90 grados, un desarrollo enorme de sus falanges, lo cual permite que existan membranas interdigitales que les permiten el vuelo. El también está sumamente desarrollado para el vuelo. Aquí hay una gran cantidad de músculos que le permiten realizar el vuelo similar a lo de las aves en un tipo de evolución convergente, con metabolismos que también son sumamente eficientes. Y esto tiene que ver con cómo es que ellos tienen también su ADN. Su ADN es muy complejo, por lo general está sumamente protegido. Esto hace que los murciélagos, al tener un ADN muy protegido, con el paso del tiempo, eh, los cambios que provocan el envejecimiento en nosotros tienen que ver con cambios y alteraciones en el ADN. Ellos, al tener el ADN tan protegido, pues envejecen más lentamente, ¿verdad? Entonces el ADN se degenera poco, entonces sus proteínas y sus enzimas por lo general están siendo liberadas y producidas de una manera más eficiente sin generar cambios drásticos como los que nos ocurren a nosotros cuando comenzamos a envejecer, que ya las proteínas dejan de funcionar bien, nuestra piel se comienza a arrugar, comenzamos a perder el pelo o el pelo deja de ser del color que originalmente era, comenzamos a tener una piel que se comienza a arrugar, que se comienza a deteriorar, y la senescencia en nosotros pues viene, ¿verdad?, de todo ese proceso genético en el cual dejamos de ser tan eficientes en producir enzimas y proteínas. Esto también ha sido para los murciélagos un beneficio en términos de que muchos de los virus y otros patógenos que han evolucionado y coevolucionado con los murciélagos pues son muy resistentes. Entonces eso contraproducentemente para ellos, sin ser una desventaja, ha provocado que los virus y otros patógenos que han coevolucionado con los murciélagos sean más resistentes, sean más fuertes, tengan una mayor virulencia. Entonces, cuando ocurren procesos de zoonosis, que no es culpa de los murciélagos, cuando ocurren estos procesos, pues estos virus y estos patógenos son muy fuertes porque vienen de una coevolución con un organismo que también es muy fuerte y que protege muy bien su ADN. Entonces, los procesos de replicación de los virus y las bacterias, pues generalmente lo que provoca es que estos sean más virulentos. Y por lo tanto, con el paso del tiempo, pues también han sido considerados de una manera injusta como reservorios o vectores de enfermedades. Y aunque la realidad es que sí, ellos pueden convivir sin ser afectados por virus y por otros patógenos, únicamente los tienen, no presentan síntomas,
pues esto ha generado que cuando los humanos invaden su espacio y los utilizan como alimento, pues puede ocurrir los procesos de zoonosis. Ya más adelante vamos a hablar, me imagino que todos están pensando en COVID o en SARS-CoV-2, ¿verdad? Entonces más adelante vamos a hablar un poquito de eso, pero esa es la razón, ¿verdad? Y anatómicamente, pues obviamente son animales sumamente complejos. Por eso les decía antes que son maravillas evolutivas en todo lo que hemos hablado, ¿verdad? En la rotación de su cadera, en la forma de sus rodillas, en el alargamiento de sus extremidades, de sus falanges, la capacidad de vuelo exclusiva, todas las variaciones morfológicas que tienen en el cráneo, de alimentación. Entonces, por eso era que mencionábamos bueno, que realmente son esas maravillas eh, evolutivas. El guano, sí, ahorita hablamos, Emilio, ahorita hablamos del guano si es tóxico o infeccioso. Algunas otras características de murciélagos es que su reproducción es bastante interesante. Por lo general los murciélagos tienen una cría, a veces tienen dos, pero por lo general tienen una cría. Las hembras tienen dos pezones, al igual que nosotros, ¿verdad? Únicamente tienen dos pezones. Y los machos por lo general pueden ser promiscuos, teniendo varias hembras a lo largo de su vida, eh, o incluso algunos pueden formar harenes. Entonces los machos conviven con varias hembras. Y el refugio y el cuidado parental son muy importantes en el desarrollo de las crías. Generalmente en mamíferos, por ejemplo, la temperatura está positivamente correlacionada con el desarrollo. Entonces, cuando hay a mayor temperatura, el crecimiento es más rápido. Eso es básicamente lo que significa. Y en esta fotografía, pues lo que les quería enseñar es que muchas hembras vuelan con sus crías pegadas al pezón. Esto es realmente increíble. Por ejemplo, yo he visto algunos murciélagos, hembras, que un tercio del peso de su cuerpo es la cría cuando están preñadas, fueran preñadas, panzota así enorme, ¿verdad? Representando un tercio del peso de la hembra. Y después, cuando estos animales nacen, por lo general vuelan, a veces se quedan dentro de las cuevas, pero también tienen la capacidad de volar con ellas. Y los bebés murciélagos tienen los dientes como hacia atrás, como unos ganchos hacia atrás. Entonces, básicamente lo que hacen esos ganchos es adherirse al pezón, ¿verdad? Y agarrarse fuertemente y de ahí no se van a caer. Y además utilizan pues, las extremidades para agarrarse. Entonces, la hembra utiliza sus extremidades anteriores para volar y no lo sostiene a él de ninguna forma, sino que todo el sistema de anclaje de la cría tiene que ver con sus extremidades y con estos dientes filosos que se agarran al pezón. Básicamente ese es el sistema que utilizan. En algunos casos, las crías pueden moverse con las hembras y en otros pueden quedarse con ellas dentro de los refugios. Este es un video, vamos a ver si nos funciona. Este video por alguna razón por la cual no puedo poner el video. Ahí está. Ahora sí. En algunos casos, esta es una grabación que fue hecha en el desierto de Sonora. La hicimos hace como 2 o 3 años. La mayoría de las hembras se van y dejan a sus crías solas dentro del refugio. Y las hembras, que son estas que son un poquito más grandes, algunas se quedan con ellas. Parece que hay un cuidado parental, pero no es necesariamente familiar, sino como que hay algunas hembras que se quedan dentro del refugio cuidando de las crías, que las crías nacen sin pelo y son estas pequeñas bolitas que están acá, ¿no? Estas no tienen pelo en un inicio y viven en estas cuevas que son las temperaturas y las humedades dentro de estas cuevas por lo general excede los 30, 33, 34, 35 grados centígrados con una humedad altísima, pero esto favorece el desarrollo. Estas crías en menos de un mes ya están empezando a volar. Y eso tiene que ver, bueno, pues un poquito con el cuidado que le dan a nivel familiar o a nivel colonia a sus crías, pero también tiene que ver con las características de la cueva, que por lo general son cuevas que atrapan calor
Y una vez que estos individuos pues, ya comienzan a volar, pues comienzan a enseñarle probablemente a estos mismos individuos adultos el reconocimiento de su entorno, el reconocimiento de cómo alimentarse eh, y el de cómo moverse en un espacio muy grande donde hay pocos o que son muy homogéneos, entonces hay pocos sitios visuales para movilizarse. Entonces es sumamente interesante, ¿verdad? Esta capacidad que tienen estos animales de crecer tan rápido asociados a estas características de la cueva y a los cuidados que tienen pues, los individuos. Luego, en murciélagos hay otras características que también ocurren en términos de reproducción, como lo es el dimorfismo sexual. Recuerden que el dimorfismo sexual por lo general presenta características extravagantes, por lo general de los machos, como un tipo de selección sexual. Y el dimorfismo sexual pues, tiene que ver con varias cosas. Por ejemplo, el Hippozognathus monstruosus, que es este bicho que vive en África Central especialmente. Los machos tienen esta cabeza enorme que parece ser como una cabeza de caballo, mientras que las hembras no lo tienen. Ve que las hembras es un teropódido normal y los machos tienen este gran desarrollo en sus cráneos. Ellos lo que hacen es que cuando realizan cortejo, emiten sonidos y vocalizaciones muy fuertes que son ayudadas por este tipo de cráneo, que lo que hace es aumentar el sonido que ellos producen para atraer a las hembras. Hay otros grupos, por ejemplo, el Sphaeronectris maculatum, que es una especie de Sudamérica, también tienen dimorfismo sexual, en que el macho tiene como este tipo de gorra en frente de la cabeza, eh, pero pues en este caso, por ejemplo, se puede explicar bien para qué es que ocurre este dimorfismo sexual. En este caso, pues no tenemos todavía muy claro cuál es la razón, ¿verdad? Tampoco es que la hembra luzca eh, normal, comparado con otros murciélagos, tienen la cara achatada, ojos grandes, pero el macho sí es sumamente diferente y diferenciado con respecto a la hembra. Entonces sí ocurre dimorfismo sexual. Por lo general, el dimorfismo sexual tiene que ver con cómo es que las hembras reconocen a los machos o eligen más bien a los machos, a cuál es el macho más apto. Entonces el dimorfismo sexual por lo general tiene una razón y la razón es que ocurra selección por parte de las hembras. Entonces, los machos que presentan el dimorfismo sexual eh, más beneficioso o causa un mayor atrayente a las hembras, pues es el que va a ser seleccionado y va a pasar sus genes a la próxima generación. Recuerden que el dimorfismo sexual es común en algunos grupos, por ejemplo en aves, es la mayoría, ¿verdad? Que tienen dimorfismo sexual y está asociado a cantos, a bailes, a crear nidos y a despliegues que generan la selección por parte de las hembras. En murciélagos en algunos casos se conoce, en otros no se conoce muy bien cuáles son las razones por las cuales pues tenemos el dimorfismo sexual o cómo es que esto genera un beneficio para los machos. Y también en murciélagos pues existe una gran especialización, hay especializaciones de todo tipo. Pueden haber murciélagos que son pescadores, puede haber murciélagos que son hematófagos y se alimentan de sangre. Hay muchos murciélagos que son frugívoros, por ejemplo, Streptophila alba, es un murciélago que tenemos en el Caribe de Costa Rica, Nicaragua y Honduras, es endémico de esta región, es blanco, muy pequeño, es como una bolita de algodón, hace tiendas, él vive debajo de tiendas, grupos probablemente familiares o arenes, y su distribución está restringida a una especie de ficus, un higuerón, que es la única especie de la que ellos se alimentan. Entonces, su distribución está restringida a la distribución de las plantas de las que se alimentan. Hay otros murciélagos que tienen lenguas muy largas, que por lo general son conocidos como los murciélagos nectarívoros. Esos murciélagos tienen lenguas muy largas para alimentarse del polen que está en las flores y esos son los murciélagos más efectivos que realizan polinización. Hay algunos otros que son insectívoros y controlan plagas. Hay otros que siendo insectívoros también tienen capacidades enormes. Estos son desiertos. Este murciélago se llama Doerma maculatum, vive en Norteamérica, entre Estados Unidos y México, un hábitat muy reducido, viviendo como en los cañones de los ríos, y probablemente este tipo de orejas tienen que ver también con los procesos de ecolocalización para capturar a las hembras. Y otros animales, como el Centurius senex, que tenemos en Costa Rica, tiene modificaciones también sumamente extravagantes en su cráneo, que por lo general es desnudo, pero que tiene una maxila sumamente fuerte. E incluso en algunos entornos, en algún momento se creyó que estas arrugas, porque también se le decía cara de viejo,
las arrugas en la cara era porque era frugívoro y utilizaba las frutas para aplastárselas sobre su cara y que los líquidos se fueran hacia su boca. Realmente ya sabemos que eso no es así, que por lo general, o quizás estos murciélagos lo que es que se alimentan de frutos y semillas que son muy duras, por lo cual tienen una mandíbula sumamente fuerte, entonces pueden con sus dedos, mueven las semillas, las muerden, las rompen y se comen la parte de adentro. Y también, bueno, pues tienen este murciélago, por ejemplo, el Centurion senex, vamos a hablar ahora más adelante de él, tiene también dimorfismo sexual entre machos y hembras con algunas características sumamente interesantes. Más adelante vamos a hablar de él. En términos biogeográficos, antes les comenté, ¿verdad? Que los murciélagos son un grupo cosmopolita que está distribuido en todo el mundo. Sin embargo, no todas las familias o las subfamilias están distribuidas a nivel mundial. Y lo puse por familias de Chiroptera, por familias de murciélagos. Y básicamente, por ejemplo, tenemos a los teropódidos que son conocidos como zorros voladores, ese es el nombre que se les conoce, tampoco están relacionados con los zorros. Y tenemos un grupo, este grupo, que es el único grupo que no realiza ecolocalización. Y también es donde tenemos el murciélago más grande, que es el Pteropus vampirus, que es este de acá, que es el murciélago más grande conocido hasta la fecha. Y este grupo se distribuye especialmente en África y en algunas regiones de Asia y de Oceanía. Igualmente, la familia Megadermatidae también tiene una distribución similar. Eh, Hay otros como los rhinolophides, los hipoceridos, que también tienen esa distribución un poquito más amplia, llegando, por ejemplo, los rhinolophidos hasta Europa, mientras que se encuentran pues, bien distribuidos en África y en algunas regiones de Asia. Entonces, estos murciélagos no los tenemos. Hay otros que sí son completamente cosmopolitas, encontrándose tanto en todos los continentes, básicamente. Los embalonurios, por ejemplo, están ausentes todavía en Europa, pero sí están en América, en Asia, en África y en algunas regiones de Oceanía. Y algunos otros que sí son completamente cosmopolitas, como por ejemplo los vespertilionios, que son insectívoros, que están ampliamente distribuidos a nivel global, y igualmente que los molósidos, que también son insectívoros, son murciélagos que vuelan muy alto y muy rápido. De hecho, uno de los animales más rápidos volando compitiendo con el halcón peregrino, es un molosio. Incluso se ha detectado que puede volar más rápido que los halcones peregrinos. Y luego hay algunos grupos que están restringidos a las regiones neotropicales, a América, parte de Norteamérica, Centroamérica y algunas partes de Sudamérica, como son los filostómidos. Los filostómidos son conocidos como los murciélagos de hoja nasal, que tienen como una hojita nasal, aunque no es exclusiva, porque también hay algunos grupos que viven en el viejo mundo que también tienen algo similar a una hoja nasal. Y luego están los monomópidos, que son unos murciélagos muy bonitos, pero también bastante extravagantes en sus características faciales, especialmente este que es Mormos megalophila, que Mormos megalophila pues está distribuido casi hasta Costa Rica, o puede ser que esté distribuido en Costa Rica también. Y a nivel global, pues una de las tendencias pues, bien conocidas, que ya les comenté antes, es que en las regiones polares están ausentes, y conforme nos movemos hacia las regiones tropicales, comienza a aumentar la riqueza de especies. Entonces vean ustedes que en esta región tenemos 0 especies. Conforme comenzamos a bajar longitudinalmente hacia el Ecuador, es donde se encuentran la mayor cantidad de especies. Ven que en Costa Rica, por ejemplo, ya estamos en un rango superior a las 100 especies, y la región amazónica es probablemente donde hay más especies, con más de 120 especies, ¿no? Por ejemplo, hay algunas, claro, algunas excepciones, por ejemplo, México, que tiene un número enorme de especies, ¿no? Entonces, eso está un poquito desactualizado, pero a grandes rasgos, pues brinda una noción de cómo es la distribución de las especies a nivel global. Y una de las características más importantes de no todos los murciélagos, pero sí la mayoría de ellos, es la ecolocalización. Que recuerden que la ecolocalización no es única en murciélagos, también hay algunas aves que la tienen, hay algunos, los cetáceos también lo tienen, ¿no? Entonces no es exclusiva de murciélagos. Evolutivamente probablemente evolucionó varias veces, y inclusive entre los murciélagos puede ser que haya evolucionado independientemente varias veces. Y también es conocido a veces como biosonar. Y básicamente sonar es un acrónimo para un término en inglés que es Sound Navigation and Ranging,
que utiliza, ¿verdad?, la palabra, las letras iniciales de esta frase, y por eso se llama soñar. Y para realizar la ecolocalización, los murciélagos tienen que tener muchas adaptaciones anatómicas, especialmente. El sonido emitido por los murciélagos durante la ecolocalización es generado en la laringe, de ahí es donde emiten el sonido. Puede ser que salga por la boca o puede ser que salga por la nariz, porque el origen del sonido es laringal, ¿verdad? O sea, ocurre en la laringe. Y en sus oídos o en los pabellones auditivos, por lo general, la cóclea es más grande y tiene algunas otras estructuras asociadas a la detección del sonido. Entonces, los murciélagos producen contracciones en la laringe, emiten el sonido, este viaja en el aire y regresa a ellos y ellos lo interpretan y realizan una interpretación de, de si van a chocar con un objeto o si existe, por ejemplo, una polilla, un insecto de los cuales ellos se van a alimentarse. Y entonces pueden realizar el análisis en la cual detectan la distancia, la posición y el movimiento del objeto y con él orientarse y si es una polilla, por ejemplo, atraparlo. Es una capacidad enorme que tienen para generar sonidos y para procesarlos y orientarse. Básicamente, la ecolocalización en murciélagos es sumamente interesante. Como les mencionaba antes, hay varias características sumamente importantes en murciélagos. Los murciélagos, por lo general, a través del tiempo, han sido primeramente organizados como en este cladograma, en el cual su posición filogenética o posición filogenética de cada uno de los grupos se realizaba por la forma del cuerpo o características corporales o mediciones corporales de los dientes, de las alas, del cráneo, de los huesos, etcétera, otras características morfológicas. Y generalmente se agrupaban como microquiróptera y como macroquiróptera o teropódidos, ¿verdad? Que eran donde estaban ubicados. Entonces, los análisis morfométricos por lo general generaban esta topología en los árboles filogenéticos que realizaban en murciélagos. Luego, con el boom de los análisis moleculares, pues se ha encontrado que estas relaciones son un poquito diferentes y que realmente tenemos dos subórdenes, que son el Yangoquiróptera y el Ginteroquiróptera. Estos dos subórdenes difieren molecularmente y están agrupados de una manera diferente entre la morfología y el análisis genético. Vean que en los análisis, cuando se realiza un análisis morfométrico, lo que encontramos es que hay un grupo enorme de muchas familias y subfamilias ubicadas como un solo clado y teropódides solita, ¿verdad? Y los teropódidos son murciélagos que no realizan ecolocalización. Entonces, una de las características que se utilizaba era la ecolocalización. Entonces, se consideraba que existía un ancestro común que ecolocalizaba y por eso estaba presente en todas estas familias. No así en teropódidos. Sin embargo, los análisis moleculares pues, muestran que molecularmente tenemos un clado completo que realiza ecolocalización, ¿no? Y luego tenemos otro clado que incluye murciélagos que no ecolocalizan y murciélagos que sí ecolocalizan. Entonces, los teropódidos como grupo que no ecolocaliza está junto con unas familias que son del viejo mundo. Ninguna de estas familias la tenemos acá en América. Entonces, esto surge aquí la pregunta, bueno, pues si el ancestro común era el que ecolocalizaba y los teropódios lo perdieron, o si fue que la ecolocalización apareció aquí y apareció aquí de manera independiente en las uniones evolutivas. Si lo viésemos parsimoniosamente, pues parsimoniosamente la menor cantidad de pasos evolutivos sería la más correcta. Entonces sería que el ancestro común ecolocalizaba y desapareció esta característica en los teropódios, pero pues, los análisis moleculares lo que muestran es que la parsimonia en este caso pues probablemente no es la más probable, sino que probablemente la ecolocalización apareció de manera independiente en varios grupos. Y pues esta ecolocalización como un sentido adicional es sumamente interesante
ven ustedes que nosotros, los humanos, detectamos sonidos en un rango que se mide en hertz, desde 20 hertz hasta 20.000 kilohertz, más o menos. Ese es nuestro rango auditivo. Sobre 20.000 kilohertz nosotros no podemos escuchar, ¿verdad? Por eso se llama alta frecuencia. En alta frecuencia nosotros no podemos escuchar. Los murciélagos tienen sonidos ultrasónicos que van desde los 14.000 kilohertz hasta los 100.000 kilohertz, o sea, nos superan por muchísimo. Entonces, por eso es que nosotros no podemos escuchar a los murciélagos. Y la ecolocalización, pues tiene varias funciones, ¿verdad? Dentro de los que se puede pensar mayoritariamente en la ubicación en el espacio para la búsqueda de alimento, pero también ya se sabe que utilizan la ecolocalización en entornos sociales, por ejemplo, para reconocimiento. Ellos pueden reconocerse mediante la ecolocalización. Y la ecolocalización pues puede dividirse en varias características que tiene, ¿no? Una es la frecuencia y otra es el tiempo. Entonces la frecuencia es en hertz, se mide en hertz, ¿verdad? Desde dónde hasta dónde llega un sonido de ecolocalización en términos de frecuencia medido en hertz y el tiempo que dura esta frecuencia. Entonces podemos tener frecuencias muy altas con periodos de tiempo similares a los de las frecuencias bajas, ¿no? Y hay otros que pueden aumentar la frecuencia, crear un valle y disminuirla. Esto varía muchísimo. Y eso también pues ayuda en la identificación. Muchos murciélagos no se pueden capturar o vuelan muy alto y son difíciles de atrapar. Y las frecuencias y el tiempo de la frecuencia pues ayuda en la identificación de las especies. ¿Y esto cómo funciona? Pues bueno, se realiza, por ejemplo, una grabación de los sónicos, se determina cuál es la frecuencia de estos, cuál es la duración, y se puede identificar a veces hasta a nivel de género, a veces a nivel de familia, pero muchos grupos se conocen a nivel de especie, en los cuales pues podemos, mediante la frecuencia, ¿verdad? Que pueden ser frecuencias altas, pero tiempos cortos, eh, determinarse cada una de las frecuencias y los tiempos de duración de estas frecuencias para determinar cómo es que están asociados los sonidos provocados por la ecolocalización y cómo podemos organizarlos también para determinar a qué especie pertenecen. Y los murciélagos, pues bueno, los murciélagos también tienen una alta importancia, como ya vimos antes. Los murciélagos pueden ser dispersores de semillas, pueden ser polinizadores, también ayudan y son básicamente los ingenieros del ecosistema dispersando semillas. Los murciélagos, por lo general, cuando defecan, lo defecan haciendo un vuelo, entonces las semillas son dispersadas de manera más efectiva. También la polinización, muchas plantas se han adaptado o coevolucionado con los murciélagos para ser exclusivamente polinizadas por los murciélagos y utilizan este sistema de polinización para dispersar el polen y generar las semillas que otros murciélagos van a dispersar cuando son frutos, cuando son semillas. También se ha reconocido que los murciélagos en algunos estudios dispersan de 2 a 5 semillas por metro cuadrado por noche. O sea, es una cantidad enorme de semillas y por tanto pues son considerados los ingenieros del ecosistema. También los murciélagos son controladores de plagas, muchos de estos han sido documentados, por ejemplo, entre Estados Unidos y México. Hay una región que se conoce como la Franja Guanera, que es donde hay una especie de murciélago que puede tener entre 40, 20, 40, 60 millones de murciélagos aproximadamente viviendo en esa franja, solo de una especie, y se ha calculado que cada millón de individuos de esos 20 millones, cada millón, por lo general, cada noche mata 10 toneladas o consume 10 toneladas de insectos por noche. Entonces, si ustedes hacen los cálculos y la extrapolación a un mes, a un año, a 10 años, del impacto que puede tener sobre el control de plagas los murciélagos, pues es enorme. Y si lo también hacen la traducción de esa cantidad de animales que consumen los murciélagos y que protegen a perdón, de la cantidad de insectos que consumen por noche y lo trasladan a los réditos económicos que significa controlar esa cantidad de plagas y consumir esa cantidad de insectos, pues económicamente los réditos de los murciélagos como controladores de plagas son enormes, ¿verdad? Económicos.
otras importancias que tienen los murciélagos, algunas son económicas, algunas no. Ya hablamos también, ¿verdad?, de la polinización. Algunos de ellos son controladores también de otros organismos que también pueden crear poblaciones muy grandes, como por ejemplo pequeños roedores. Nosotros tenemos en nuestros bosques murciélagos que se alimentan de ratones, de ratas, de serpientes, de aves, de otros pequeños invertebrados, y pues esto ayuda a mantener las poblaciones sanas. Uno de los ejemplos más claros también de la importancia de los murciélagos, tanto ecológica como económica, es en México una especie que se llama Leptonípteris hierbabuena, que es polinizador de los maguey, de la planta del maguey. La planta del maguey es de donde se obtiene el tequila y el mezcal, que probablemente quizás ustedes han probado, y que para México resulta en millones de dólares en ganancias económicas debido a que los murciélagos, uno, permiten el movimiento del polen, con lo cual mantienen la variabilidad genética de los agaves, y también al polinizarlo, pues generan los nuevos individuos que serán utilizados posteriormente para la producción de tequila, del mezcal y algunas otras bebidas en México. Pero esto lo podemos extrapolar a otros países, y algunos conocimientos que aún no se han generado de cómo es que pueden generar impactos ecosistémicos los murciélagos, y que nos benefician a nosotros los humanos. Yo les hablé de algunos cuantos que conocemos, pero probablemente si pudiésemos tener la oportunidad de investigar especie a especie con todos los beneficios ecosistémicos que nos brindan, pues tendríamos un libro o varios tomos de muchos libros con respecto a eso. Y hay algunas otras características que también pueden ser investigadas en murciélagos, utilizando, por ejemplo, los parásitos que tienen. Los murciélagos como tal, como animal, son grupos que están bastante aislados de nosotros los humanos. Realmente nosotros tenemos muy poco contacto con los murciélagos. Lo más que podemos es escucharlos volar, o si llegamos a un lugar donde ellos duermen, pues ahí los tendríamos. Pero el contacto de nosotros con los murciélagos es muy, muy poco. Pero además, los demás órdenes de mamíferos pues también realmente tienen poco contacto con los murciélagos. Las aves tienen poco contacto con los murciélagos, y así la mayoría de los grupos. Realmente son un grupo que está bastante aislado. Este aislamiento espacial con otros grupos ha generado también que existan otros grupos de animales que por lo general son parásitos o comensales, que viven con los murciélagos, que también con el proceso evolutivo pues se han hecho sumamente independientes, o más bien independientes del entorno, pero sumamente dependientes de los murciélagos, viviendo exclusivamente en ellos. Y existen algunas especies o algunas órdenes o algunas familias que exclusivamente viven con los murciélagos, y son obligados. De hecho que si algunas especies de murciélagos desaparecen o se extinguen, se van a extinguir con ellos una gran cantidad de otros organismos que dependen exclusivamente de los murciélagos, ¿verdad? Entonces, de ahí viene también la importancia de la conservación. Es tan importante este aislamiento que tienen los murciélagos, que algunos de sus parásitos pueden ser usados a nivel filogenético, brindando una mayor información de cómo es que están organizados los grupos. De hecho, hay algunas investigaciones que se hicieron a principios de los 2000, donde no se tenía suficiente información sobre la filogenia de los murciélagos, pero el análisis de la filogenia de sus parásitos pues demostró que existen procesos coevolutivos, ¿verdad? Existiendo especies exclusivas de los murciélagos, que son parasitados por especies exclusivas de parásitos, ¿verdad? Entonces, la filogenia, en este caso, ayudó a clarificar la filogenia de los murciélagos, utilizando exclusivamente los parásitos. Entonces, es otra de las informaciones que se pueden utilizar. Bueno, ¿por qué? ¿Y por qué utilizar parásitos en vez de utilizar los murciélagos? Bueno, porque los murciélagos son sumamente susceptibles a algunas manipulaciones. Actualmente, por ejemplo, manipular murciélagos se va a convertir, o se ha convertido ya, en algo bastante restringido, debido a que no porque los murciélagos nos hagan algo a nosotros, más bien es porque nosotros le podemos hacer algo a los murciélagos. Ahora vamos a hablar un poquito más de COVID, ¿verdad? Pero nos hemos dado cuenta que nosotros los humanos podemos también ser agentes zoonóticos que o le podemos pasar enfermedades, virus o otros patógenos a estos organismos. Entonces los protocolos han cambiado, ya no vamos a poder utilizar
algunas de las estrategias que utilizábamos antes. Y extraer los parásitos de los murciélagos, pues también puede ser o es actualmente una de las técnicas que se utiliza para análisis de ambos grupos. Se utiliza también en biogeografía, filogeografía, evolución y demás, utilizando exclusivamente los parásitos que tengan los murciélagos. Entonces, hablando de esto, pues yo no sé cómo vamos de tiempo. No hay tiempo, ¿verdad? Inés, Sí, más o menos. ¿Cuánto te falta? el gatito. Está bien. No, pero sí me falta. ¿Cuánto tiempo más tengo? Más o menos siempre duramos como 1 hora, pero más bien Moya me indica si podemos extendernos, no sé, unos 30 minutos más o 20 minutos. Sí, Inés, yo creo que tal vez podamos unos 20 minutos, Daniel. ¿Cómo lo ves? Ah, bueno, entonces me voy a adelantar un poquito con los estudios de caso. Tal vez me voy a ir a... Tal vez me voy a ir a este estudio de caso ya para cerrar. Tenía tres estudios de caso, pero bueno, voy a hablarles de este estudio de caso que es como lo más reciente que hemos sacado, que es sobre Centurio Cenex. Eh, Fue un artículo que se publicó recientemente, lo publicamos en PLOS ONE y es pues algo que realmente nos ha llenado de mucho gusto porque esto lo generamos en San Ramón, fue una investigación generada en San Ramón, de hecho fue en un hotel que está muy cerca de San Ramón, que es el Hotel Villa Blanca. Y pues resulta que eso es una historia pues sumamente interesante. Nosotros veníamos siguiéndole la pista a este murciélago hace mucho tiempo porque ya sabíamos o habíamos empezado a saber con una investigación que hizo Bernal Rodríguez, que es el primer autor de este artículo, junto con otro amigo mío, estudiante, que se llama David Villalobos, que en Palo Verde habían encontrado uno de estos murciélagos alimentándose de una semilla de un árbol que se llama tempisque. Y esa semilla es sumamente fuerte, ¿verdad? Entonces este murciélago agarraba la semilla y le daba vuelta, ¿verdad? Y con su mandíbula la iba abriendo y después de que la abrían dos, se comía la parte dura de adentro. Entonces la mandíbula de este murciélago es sumamente fuerte y esta es una de las razones, ¿verdad? Entonces nosotros manteníamos todavía muchas preguntas sobre por qué tienen la cara así, ¿verdad? No sabemos por qué tienen la cara así, cuál es la razón de tener la cara así. Tienen también unas manchas blancas en los hombros que probablemente tiene que ver con cómo ellos perciben. Hay alguna evidencia de que los murciélagos están percibiendo también la luz ultravioleta. Entonces, esto puede ser una señal para las hembras, porque los machos tienen, la especie en sí tiene dimorfismo sexual, pero los machos tienen esta capucha. Si ustedes ven aquí, tienen esta capucha, que es básicamente un pliegue de piel, ¿verdad? Que ellos tienen un pliegue de piel. Solo los machos debajo de su papada y cuando están perchados, ellos se tapan la cara así y solo quedan sus ojos, ¿verdad? Eso es lo que ellos hacen básicamente. Ese es uno de los dimorfismos sexuales. Pero lo que nosotros teníamos más dudas y que todavía seguimos teniendo es que también estos murciélagos en sus alas tienen unas ranuras que están sumamente irrigadas de vasos sanguíneos. Entonces, en algún momento se pensó, o la hipótesis que nosotros teníamos, que no sabemos ni hemos podido probar, es que al igual que, por ejemplo, los elefantes que tienen las orejas enormes, tienen una gran irrigación de vasos sanguíneos en sus orejas y cuando hace calor, ellos los mueven y la sangre más caliente llega a sus orejas, al estarse moviendo su sangre se enfría, regresa al cuerpo y entonces es un mecanismo para cuando hay mucho calor o ellos tienen un metabolismo muy acelerado, pues es una forma de enfriamiento. Entonces nosotros pensábamos que en sus alas, pues este mecanismo podía ser que estos murciélagos volaran grandes distancias, que fueran nómadas, y esto era un mecanismo que funcionaba para enfriamiento, ¿no? Entonces, esa era como una idea que había generado en aquel momento Bernal, ¿verdad? Que era el que pensaba más sobre este posible proceso. Estos murciélagos pues, los anduvimos siguiendo, aparecieron en Palo Verde, los íbamos a capturar a Palo Verde, aparecieron también en la reserva de San Ramón, y eso también era pues bien contrastante, ¿verdad? Porque no es lo mismo encontrar un palo verde y después encontrar palo verde, que es un bosque seco, y venir a San Ramón, en la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, donde es un bosque premontano, lluviosísimo. Entonces era como esos contrastes, ¿verdad? Y así este murciélago era sumamente raro en el sentido de que se captura
pero las capturas son esporádicas y hay muchos investigadores de murciélagos que les encantaría ver y nunca lo logran ver, ¿verdad? Nosotros tenemos la suerte de estarlo capturando frecuentemente. Otra de las cosas que habíamos encontrado, habíamos visto, era que cuando capturábamos centurio, por lo general era un macho y varias hembras, como que andaban en un harén, pero no se conocía dónde dormían, no se conocía cómo eran sus grupos sociales, ¿verdad? Había mucho o hay todavía muchísimo desconocimiento. Y fue muy interesante porque algunos de los guías que trabajaban en las noches haciendo caminatas nocturnas se encontraron uno de estos, un grupo de murciélagos de estos perchados ahí en el hotel, o cerca del hotel. Y entonces ellos pues, ya nos contactaron y empezamos a ver cómo era el asunto. Y pues ahí fue donde surgió la idea de que tal vez podían estar realizando un LEC, ¿verdad? Que un LEC es realmente algo medio raro en los animales. Y en murciélagos solo se había descrito un leg en el Ipsognathus monstruosus, que les había hablado antes, que tenía esta modificación en su cabeza para generar su fuerza a las hembras. Y en varios sistemas de apareamiento que se conocían en murciélagos, se conocían, por ejemplo, grupos o especies que eran promiscuas, habían grupos que eran monógamos, habían grupos que tenían poliginia, pero el EX solo había sido documentado en una especie de murciélago que no se conoce. Entonces, la hipótesis que se planteó en aquel momento era que, pues, probablemente estábamos en presencia de un LEC, y un LEC básicamente es cuando muchos machos se agregan a hacer un display o a hacer eh, cantar, danzar, moverse, hacer sonidos para atraer a las hembras. Entonces muchos machos están congregados y las hembras llegan. El único beneficio que van a obtener las hembras en un LEC es reproducir popular. Es la única, ¿verdad? No hay otra, ¿verdad? No hay territorio, no hay alimentación, no hay ningún otro beneficio, ese es el único. Y generalmente para los machos, pues también resulta muy costoso energéticamente, porque los machos se alimentan menos, tienen que desplegar, tienen que cantar o tienen que hacer muchas actividades que son demandantes energéticamente. Entonces, el beneficio que obtienen ambos miembros, machos y hembras, es básicamente la copia. Y bueno, eso fue sumamente interesante porque básicamente lo que parecían eran machos que se ponían su capucha y a veces la tenían puesta, a veces la quitaban, pero la mayoría del tiempo la tenían puesta y realizaban algunos movimientos que nos parecen extraños, que era como el movimiento de las alas o inflarse de esta manera, ¿verdad? Para emitir algunos sonidos que eran sonidos audibles. Y entonces, bueno, pues esto resultó sumamente interesante. Y los que estuvieron en este proceso de grabación pues nos comentaban eso, ¿no? Que habían sonidos pues, que ellos podían realizar y generar. Que ya en algún momento habíamos visto esta capacidad que tenían esos bichos, ¿verdad? De ponerse esa capucha, pero pues no sabíamos realmente qué era lo que tenían. Entonces, algunas de las hipótesis cuando estábamos escribiendo este artículo es que esto puede funcionar como una forma de generar una mayor sonido. Digamos, si les hablo así, pues ustedes lo escuchan normal. Pero si yo les hablo así, ustedes probablemente lo escuchen más grande o más alto. ¿Verdad? Es como una amplificación de sonido. Entonces, probablemente eso era lo que estaba ocurriendo y era quizás una de las formas en las cuales se estaba atrayendo a las hembras o se utilizaba como un medio para que las hembras lo seleccionaran, para que seleccionaran a los machos. Y esto ocurrió por muchísimas noches y se realizaron grabaciones de sonidos de alta frecuencia de los murciélagos y se pudieron identificar pues, varias características bien interesantes. Y este análisis de sonido lo hizo una colega que está en el Smithsonian, que es alemana. Está también en el artículo. Entonces aquí les voy a mostrar cómo es que funciona. Recuerden que los murciélagos, las ecolocalizaciones son en frecuencia, ¿verdad? Qué tan fuerte es el sonido y en tiempo, ¿verdad? Cuánto dura el tiempo de cada uno de los sonidos. Entonces, cuando les ponga el sonido, yo les voy a ir marcando tal vez con el láser para que ustedes vean dónde es que está ocurriendo el sonido. Bien, ahí va, entonces. Va primero.
¿Todos lo escucharon? ¿Sí lo escucharon? Creo que no se escuchó Daniel. Yo escuché el último nada más, Daniel. Ok, sí se está compartiendo el sonido, ¿no? A ver, me dicen si se escucha ahorita. Ahora sí. Ahora sí. Ese último, el grito que es audible es este. Como ustedes pueden ver, es audible porque va desde prácticamente desde 0 hasta más de 200 Hz. Entonces hay un punto que nosotros podemos escucharlo. Pero claro, todo esto está modificado para que nosotros podamos escucharlo. La mayoría de esto es inaudible o era inaudible para nosotros. Entonces, eso fue muy interesante porque todo eso está relacionado con cómo se comportan ellos, ¿verdad? O sea, ¿para qué realizan todos estos sonidos? Muchos de esos eran o para las hembras o para repeler a otros individuos en el mismo leg o en el posible leg que encontramos. Entonces, aquí hay unos videos del comportamiento de los murciélagos. Vean que este es un macho, tiene la capucha puesta sobre su cara y lo que está realizando son movimientos en sus alas. Yo realizaba movimientos como con los deditos, soltaban las alas y realizaba sus movimientos. Y ahí mismo estaba localizando, que fue lo que escuchamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, esta es una forma. Pero también tenían interacciones con otros machos o hembras, no sabemos, es difícil saber, ¿verdad? Si tienen esa interacción. Eh, Me voy a adelantar al siguiente por el tiempo. En este caso son interacciones con otros individuos. Vean que ahí llegan algunos individuos y ellos pues, lo repelen, ¿no? Igualmente con la capucha puesta. Y aquí ustedes pueden ver estas manchitas blancas también están presentes en todos los machos. Los hombros tienen esas manchas. Entonces, puede ser, es una hipótesis también, que exista una asociación con que ellos puedan ver en el ultravioleta y pues esto sea una señal, no puede ser otra de las señales. Pero hay muchísimas preguntas, o sea, ahora tenemos más preguntas que respuestas. Y por último, esta es la única cópula, lamentablemente, pero por dicha se pudo grabar una cópula en la cual la hembra llega y copula con el macho que está colgando. Este es el macho porque tiene la capucha puesta y va a llegar la hembra. Ahí llegó la hembra, se saludan, se conocen, se organizan, ocurre la magia. Y la hembra se va. Sí, bonito, ¿verdad? Nuevamente el macho se coloca la capucha y permanecen en la misma percha donde está. Sí. Muy bien, y ya para finalizar, pues amenazas de murciélagos, hay muchísimas, ¿verdad? Cambio climático, contaminación, cambios que están ocurriendo muy rápidamente a nivel mundial, están amenazando todos los ecosistemas. Hay una gran cantidad de creencias y interpretaciones en el mundo. Estas, por ejemplo, una noticia falsa, súper falsa, ultra falsa, no hay murciélagos de ese tamaño. eh, y bueno, son noticias falsas que van calando dentro de la población. En muchos sitios
se queman, se minan, se dinamitan o se incendian las cuevas donde viven los murciélagos, creando mortalidades gigantescas. Recuerden que yo les comenté, ¿no?, que en algunas cuevas pueden vivir desde decenas de miles de individuos hasta millones de individuos. Entonces, imaginen ustedes el caos que puede generar esto y las repercusiones que pueden tener sobre la población de una especie cuando se realicen estas prácticas. Hay otras amenazas, por ejemplo, el murciélago de acá tiene el síndrome de la nariz blanca, que está especialmente distribuido en los Estados Unidos, que fue una enfermedad emergente para murciélagos que llegó probablemente no, llegó de Europa y de Asia, donde esta enfermedad está presente, este hongo está presente, pero no es mortal, porque coevolucionó con estos murciélagos. Cuando llegó a América Venga, pues venga, papá está haciendo ropa, venga. Venga. pues generó problemas en las poblaciones, lo que hace es que los murciélagos que están hibernando, o sea, que durante el periodo de invierno entran a las cuevas y entran en torpor, se contagian con este hongo comienza a alimentarse de los nutrientes que tiene el murciélago. Cuando el murciélago se le acaban los nutrientes que utilizaba para alimentarse durante la hibernación, se despierta antes de tiempo, donde todavía es invierno, donde todavía no hay alimento, y porque se está muriendo de hambre tiene que salir y ahí es donde muere. En algunos casos también por daños en el cuerpo. Algunos otros de los problemas son las eólicas. Las eólicas generan una gran mortalidad en murciélagos de forma similar, en aves e insectos, donde ocurre una gran mortalidad debido a las torres eólicas, que no es precisamente por golpes, pero también porque generan vacíos que producen que muchas veces los órganos internos de esos animales estallen. Y otro de los problemas que más reciente ha comenzado a aparecer es la extracción de guano. La extracción de guano ha sido sumamente común y normal en algunas regiones donde esto ocurre. Casi siempre el guano es producido especialmente por los murciélagos que se alimentan de insectos. Y el guano es utilizado como un fertilizante. Sin embargo, cuando comenzamos a sobreexplotar el guano, que incluso se está vendiendo en Walmart y en otras supermercados gigantes, pues ya no sabemos dónde están las regulaciones para la extracción del guano. El guano y las cuevas como tal y los murciélagos, los tres, son un ciclo, ¿verdad? Los tres están asociados. Los murciélagos producen el guano dentro de las cuevas alimenta una gran cantidad de microorganismos. Las cuevas como tal son un ecosistema sumamente delicado. Cuando extraemos el guano, pues estamos también generando un grave problema dentro de las cuevas, especialmente cuando ocurre sobreexplotación. Entonces hay algunos trabajos que se están haciendo, especialmente en los sitios donde la extracción de guano resulta importante o cuando no hay regulaciones, ¿verdad? Porque no sabemos absolutamente nada de qué está pasando con este guano que están vendiendo en estas grandes cadenas comerciales. Y por último, pues quería hablar de los murciélagos y el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es el virus y el COVID-19 es la manifestación del virus, la enfermedad como tal. Y lamentablemente cuando apareció el COVID y comenzó a diseminarse como pandemia por todo el mundo, los primeros que fueron achacados estos virus fue una zoonosis provocada por los murciélagos en Wuhan, en China. Pues la realidad viene siendo de que es probable y puede ser que los murciélagos y otros animales tengan patógenos, pero el problema no es ese, ¿verdad? El problema es más bien que nosotros somos los que estamos invadiendo y alterando ecosistemas que antes no alterábamos. Llegamos donde antes no llegábamos. Estamos en contacto con animales que antes no estábamos en todos estos mercados, pues lo que ocurre es una sopa de animales con todos sus fluidos y con todo lo que está ocurriendo ahí, ¿verdad? Entonces, el salto, la posibilidad de que ocurra un salto de alguno de estos patógenos. ¿Quién será el iPhone de Han? Que le quite el micrófono.
Y bueno, esto ha generado una gran conmoción a nivel mundial, ¿verdad? Obviamente la pandemia ha sido súper dañina, pero también no estamos seguros, no se sabe todavía de dónde realmente viene el COVID. Hay teorías, ¿verdad? De teorías que fue fabricado, que se escapó, que es para controlar el mundo, que saltó de un pangolín, que saltó de un murciélago y que saltó humanos de esa forma. Entonces todavía la información no es correcta y no es concreta. Pero el problema ha sido cómo nosotros estamos alterando los ecosistemas, de qué estamos usando, ¿verdad? Como esta alimentación. Y esto ha generado también que cuando comenzó a achacarse hacia los murciélagos, pues que todos creyéramos, ¿verdad? Que si veíamos un murciélago, pues que ahí estaba el COVID, ¿verdad? Y es totalmente falso. No es cierto, ¿verdad? Que los murciélagos como tales van a tener COVID o que van a tener el SARS-CoV-2. También una mala información, estamos desinformados al respecto. Y a pesar de que sí, la evidencia es clara, ¿verdad? De que esos animales pueden tener otros patógenos, como nosotros podemos tener patógenos que pueden afectar a los animales y los humanos, pues es normal. El problema es el uso que le estamos dando a estos recursos y la forma en la que se están utilizando, ¿no? Entonces, creo yo que eso es algo sumamente problemático y que ha generado pues, todos estos problemas en varias regiones del mundo. Y ya por último, para concluir, pues me gustaría dejarles algunas ligas de interés, si les interesa. Eh, Involucrarse más en todos los procesos de educación ambiental, de investigación, de trabajo de campo. Hay muchísimo. Las personas que nos estamos investigando murciélagos, pues tenemos muchos eh, vínculos a través de toda Latinoamérica. Tenemos una organización que se llama la REDCOM, que es la Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos, eh, son todos los países latinoamericanos que tienen su propio programa. Nosotros en Costa Rica tenemos el programa de conservación de murciélagos de Costa Rica, que se llama la PCMCR, y así para cada país en Latinoamérica, prácticamente todos tienen su propio programa de conservación que ha sido puesto a trabajar hace ya algunos años, en los cuales pues estamos sumamente involucrados en todos los términos de investigación, de conservación, de educación ambiental y de comunicación de la ciencia relacionada con murciélagos para proteger estos animales. Entonces aquí les dejo esta información por si alguno de ustedes pues, le interesa. Y pues yo quisiera agradecer a las fundaciones, las universidades que han creído en el trabajo que hacemos y que nos apoyan logísticamente y económicamente. Y pues ya, eso sería, disculpas ahí por extenderme. Se emociona uno. Muchísimas gracias, Daniel. Yo tenía una consultita así rápida. Ajá. ¿Los murciélagos son, digamos, por decirlo así, locales o se han reportado migraciones? ¿Migran ellos? Sí, de hecho, uno de los estudios de caso que tenía, pues puedo ir ahí y aprovechar el tiempo de preguntas. Por ejemplo, esta fue la especie que estudié los últimos 5 años, 4 años, 5 años. Es una especie de murciélago que es polinizadora, es esta especie. Poliniza los cactus, pero también poliniza los agaves y otras plantas. Se llama Leptonicris yerbabuene. En la región donde habita, que es especialmente El Salvador, un poquito de Honduras, México y una parte de Estados Unidos, poliniza varias plantas. Pueden ser cactus, pueden ser agaves y otras plantas de quiropterófitas, ¿verdad? Y esta especie, pues hace migraciones, hace una migración muy larga, que es desde el centro de México hasta el desierto. Entonces, en el centro de México, lo que nosotros podemos ver donde ellos están es en unas islas que están en el Pacífico mexicano, pero también está distribuido en la región tropical de Chiapas, Guatemala, El Salvador, Honduras. Eh, Últimamente hay algunos reportes también incluso de Nicaragua, donde el ambiente donde se encuentran es tropical, ¿verdad? Es básicamente tropical o subtropical, hasta regiones más áridas en el centro de México, hasta el desierto sonorense, donde se ve que ellos viven y se alimentan de esos cactus que ustedes ven acá, y utilizan un macizo volcánico que crea tipo de cuevas, que es donde ellos ingresan y crean las trampas de calor para el desarrollo de sus pies. Entonces realizan migraciones siguiendo
las rutas que tienen las plantas que ellas polinizan. Entonces, van consumiendo polen, llegan a esta región en Sonora, ahí se alimentan de estos cactus durante un periodo de tiempo, durante el periodo de floración, también se alimentan de sus frutos. Cuando este recurso se acaba, regresan con sus crías al centro de México, donde se alimentan de otras plantas. Entonces, sí, son migratorios. Pueden, ¿verdad? Pueden ser migratorios. Y hay otras especies también que realizan migraciones, incluso entre islas en el Océano Índico. En Europa también hay migratorios. Hay otras varias especies migratorias aquí en Norteamérica también. En el Caribe, tuve la oportunidad de estar también en unas islas que se llaman Aruba, Bonaire y Curazao, donde los murciélagos migran entre islas y también a tierra firme en Venezuela. Entonces, pues pueden volar sobre el mar, ¿verdad? Y probablemente hay murciélagos que están realizando estos vuelos también entre tierra firme y Baja California, que Baja California es casi una isla, pero es muy posible que ellos también puedan volar sobre el océano. Entonces, bichos metabólicamente increíbles, ¿no? El Usain Bolt de los mamíferos. ¿Y de las especies de Costa Rica se conoce alguna que sea migratoria? Eh, no realmente. Creemos que el Centurio Cenex es probable que esté haciendo movimientos. El problema de la migración, definirla como tal, la migración es un proceso que es cíclico, es estacional y tiene una dirección predeterminada. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que estos murciélagos van a comenzar a migrar probablemente en enero, febrero, van a llegar aquí entre abril y van a estar aquí hasta agosto, y después de agosto o finales de julio se van a estar devolviéndose al centro, ¿no? Entonces nosotros cada año podemos predecir que eso va a ocurrir, porque es cíclico, es estacional y con una dirección predeterminada. El problema de Costa Rica probablemente es que somos un país que tiene recursos prácticamente disponibles para estos organismos todo el año, entonces las migraciones no son requeridas. Sabemos que hay migraciones altitudinales probablemente. Creemos que Centurio realiza algún tipo de migración o pueden ser que sean nómadas, pero como migrantes definidos bajo los términos que les acabo de decir, en Costa Rica que yo recuerde no hay ninguna especie. Ok, muchísimas gracias. No Mucho sé gusto. si algún otro tiene alguna pregunta o comentario. Si no, paso a leer las que están en el chat. Creo que por acá Emilio nos decía, ¿es cierto que su guano puede ser tóxico e infeccioso? Algunas personas Ah, leo que no recomiendan recolectarlo para usar como fertilizante supuestamente por esto. sí, la cuestión con el guano es que el guano es materia orgánica y es materia orgánica muy fértil. Y cuando ellos lo depositan en las cuevas, generan esas grandes concentraciones de guano, pues se crean condiciones completamente diferentes. Las cuevas son muy características porque la temperatura, la humedad, la luz, la profundidad y los organismos que están ahí son completamente diferentes a los que están fuera. Es un entorno completamente distinto. Y entonces hay un hongo que crece en el guano. Eh, es un histoplasma, si no me equivoco. Y entonces puede generar una enfermedad que se llama histoplasmosis. La histoplasmosis son las esporas del hongo que se van a los pulmones y ahí generan todo el problema, ¿verdad?, en humanos. La histoplasmosis. El guano en sí no es tóxico, lo que es tóxico es los organismos que generan. No siempre la histoplasmosis genera esta enfermedad. Hay muchas personas que están en contacto con los histoplasmas y pueden crear resistencia. Generalmente estas enfermedades están asociadas también a un sistema inmune que está deprimido, y entre más profunda, más oscura y más compleja es la cueva, es donde se puede generar los síntomas. Entonces no es siempre, ¿verdad? No es siempre que se puede generar, pero esa es pues básicamente la explicación de si el guano es sí o no es tóxico. No es tóxico en sí, es tóxico en los organismos o microorganismos que puede generar, en este caso es ese hongo. Consultaban también por acá que si los murciélagos tienen párpados. Adelante. Sí, tiene párpados. Ok, por acá también nos dice Javier Rodríguez, el murciélago con las alas extendidas parece un zorro volador y no parece exageradamente grande. Con las alas extendidas puede cubrir la altura de un humano adulto. A ver. Lo tenía eso al final, ¿verdad?
Yo sí lo veo exagerado. El tamaño de sus patas, o sea, si ven una pata, es el tamaño de la cabeza de alguien más, más grande que la cabeza de alguien más. Sumamente grande. Ahí eso mide, si ven en la proporción con los humanos, es 2 o 3 veces el tamaño de un humano. Por acá tenemos unos comentarios. Teresa Barrantes nos dice, muchas gracias Daniel, excelente información. Y Diego Núñez nos dice, gracias por la charla. Una consulta a nivel urbano, ¿qué forma se puede repeler o ahuyentar cuando hacen en su casa las edificaciones, especialmente en lugares como aleros o cielorrasos? Hay muchas técnicas para eliminarlos. Hay un libro que hizo Ragde, ¿qué apellido es? Olvidé su nombre, pero bueno, se llama Murciélagos y Techos. Creo que por ahí allá anda en los estudiantes de la maestría. La vez pasada habíamos hablado de él. Hay muchas formas de alejar los murciélagos o evitar. Casi siempre la mejor forma de evitar murciélagos en los rasos, en los techos, es mediante aislamiento, ¿verdad? Para que no puedan ingresar. Una vez que ingresan, hay algunas técnicas. La técnica más sencilla es encontrar por dónde están ingresando y poner un tubo de PVC con un codo. Los murciélagos pueden salir, pero no pueden volver a entrar. Esa es una forma, ¿verdad? Eh, los listones rojos no funcionan. ¿Qué más había escuchado? Listones azules tampoco funcionan. Básicamente lo ideal es cerrar herméticamente para que no puedan ingresar, o si ya están adentro, no cerrar y dejarlos encerrados, sino poner un tubo de PVC, un codo, y ellos cuando intentan salir por la entrada que siempre utilizan para ingresar y salir, ese codo y ese tubo de PVC no va a permitir que ellos puedan ingresar de nuevo. Entonces, una vez que salen ya no pueden ingresar. Entonces, de esa forma van a buscar otro sitio. En algunos países utilizan poner lo que se llaman bad houses o que es una construcción pequeñita donde los murciélagos lo que les encanta es, a algunos, ¿verdad? Que son especialmente los molosios, les encanta espacios así pequeños para ellos que les quepa apenas el cuerpo y poder quedarse ahí, quedarse colgados. Entonces muchas casas tienen ese tipo de construcción. No recuerdo cómo se llaman esos techos, pero son techos sumamente el espacio entre la parte superior del techo y la parte baja es un espacio así pequeño, que es lo que les encanta a los murciélagos. Y otros, pues que son cielos rasos anchos, con zinc, son temperaturas altas, entonces eso también les encanta. Eh, si son, por ejemplo, en la casa de mi papá se han vivido unos glosófagas por años, de años, de años. Los glosófagas son eh, nectarívoros, no generan casi guano, no generan mal olor, y han vivido con mi papá por un montón de tiempo, y pues ahí están tranquilos, ¿verdad? No todos los murciélagos van a generar grandes cantidades de guano ni mal olor. Los que son guaneros sí, van a generar esos problemas. eh, y pues una de las formas es cerrar herméticamente cuando se construye o que ellos se vayan con esos métodos que les mencioné y cerrar, bloquear bien las entradas y ya. En este mismo sentido, Daniel, una de las soluciones no podría ser eventualmente tener plantas o alguna vegetación que también ellos utilicen para hacer sus carpas. Es que por lo general, es que como tenemos tantas especies, varía muchísimo, ¿verdad? No es que todos los murciélagos hacen tiendas, es que algunos hacen las tiendas, otros utilizan las tiendas de los murciélagos, que son en hojarasca, en hojas, ¿verdad? De especies particulares. Pero no todos los murciélagos tienen esas características. Hay algunos que van a vivir exclusivamente en troncos, hay algunos que van a vivir en cuevas. Aquellos que viven en cuevas son los que les gusta mucho los rasos porque tienen esas características, ¿verdad? Son oscuros, son calientes, son cerrados, entonces tienen todas las condiciones necesarias para vivir. Entonces, es muy probable que los murciélagos que vivan en un techo, que vivan en una cueva, no van a vivir en una planta o generar una tienda, sino que son diferentes. Aunque puede ocurrir, no es lo más común. Ok, listo. Por aquí nos dice también Javier Rodríguez que muy buena charla, Daniel, y gracias y felicitaciones. Y la directora de la Maestría en Desarrollo Sostenible, Liz Brenes, nos dice, excelente información, gracias por compartir este conocimiento a nuestro colega y egresado del programa. Bienvenido siempre. Ahí estaríamos finalizando con los comentarios y preguntas que están en el chat. Si algún otro quisiera habilitar micrófono y hacerle la consulta o comentario al compañero, entonces adelante. Si no, entonces daríamos por terminado.
Más bien, si gustas, Daniel, dejas de compartir pantalla. Y tal vez algún cierre o conclusión que nos quisieras dar en relación al desarrollo sostenible y la importancia de la conservación de los murciélagos. Sí, hablamos de varias cosas y uno siempre quiere hablar de esto, muy interesante. Eh, Quiero hacer como énfasis en lo que dije en un inicio. Cuando conozcamos cualquier especie, murciélagos o una planta en específico, o aves, o lo que sea, siempre tratemos de llevar la información a la mayor cantidad de personas posibles. Como les digo, el mayor problema en conservación es la desinformación. Cuando no tenemos suficiente información o suficientes herramientas para generar un criterio adecuado sobre los organismos, sobre las especies, es cuando comienzan todos los problemas de conservación, cuando no sabemos los beneficios que obtenemos de estos seres vivos que viven con nosotros. Entonces, pues siempre, ¿no? Ser como, como profetas de la conservación y de las especies y mantener siempre informados, informándonos nosotros e informando a los demás con un buen criterio este, para transmitir la información. Vamos a cederle la palabra para cerrar a Diego Núñez. ¿Tenés un comentario? Adelante, Diego. Hola, buenas noches. Hola, Diego. Es con respecto a la pregunta que hace un rato formulé. En realidad estoy bastante interesado debido a que, bueno, en mi trabajo estamos teniendo problemas con murciélagos. El nivel de guano es bastante alto, entonces nos hemos visto afectados por el tema de que el guano está destruyendo paredes, la infraestructura se está viendo muy dañada y eso no nos funciona. Entonces, quería, en este caso, saber si existe, pues, no sé, alguna planta o algún producto repelente natural que pueda funcionar como para ahuyentarlos o intentar trasladarlos a otra área en donde no me genere este problema. Sabemos que, bueno, en este caso es un mamífero protegido. En realidad, no queremos dañarlos y se ha intentado eliminar los frutos de los que se están alimentando. Pero de momento no hemos tenido resultado y el sellamiento no es factible en estas áreas, digamos. Sí, Diego, por ejemplo, la primera pregunta es, ¿usted sabe que son frugívoros? Porque yo pensaría más bien que son insectívoros. Si están generando tanto guano, son insectívoros. Entonces, o sea, pueden eliminar las frutas y eso no va a funcionar. Aparte que no va a funcionar porque los murciélagos pueden volar larguísimas distancias, ¿verdad? Entonces, puede ser que ni tan siquiera se estén alimentando alrededor de donde están teniendo el problema. Si son insectívoros, pues menos, ¿verdad? Porque igual se van a mover grandes distancias y el alimento va a estar disponible de otra forma y no precisamente en fruto. Y yo lo que les recomiendo es que el problema siempre es muy particular y siempre tiene que ver con cómo es la estructura, ¿verdad? Si la estructura es una casa, si es un techo, si, ¿verdad? Hay que analizar esa parte primero. La mejor forma de sacar a los murciélagos es con métodos de exclusión, cerrar todos los posibles ingresos y una vez que salen, que ya no puedan volver a ingresar. Esa es la mejor forma. Eh, no hay repelentes naturales, no tenemos eso disponible. Recomiendo que busques ese libro, Diego, que se llama Murciélagos y Techos. Es un PDF, si pones murciélagos y techos PDF en Google te va a salir y ahí hay un montón de estrategias, herramientas y mecanismos que se pueden utilizar para hacer que los murciélagos se vayan del techo donde están. A veces va a haber alguna complejidad bastante difícil. Si hay muchas entradas para los murciélagos, pues va a estar difícil. Repelentes como tales, como digo, que yo sepa, no hay. Entonces, lea ese libro o busque ese libro. Ahí vienen algunos métodos, son útiles que se pueden utilizar para, este,
hacer que los murciélagos se vayan. Si ninguno de esos métodos funciona, pues habrá que buscar otra forma. Entonces, si quiere me puede contactar y ahí vemos a ver cómo lo podemos solucionar. Pero por lo general, la mejor forma es esa, eliminar todos los posibles ingresos que tengan y utilizar un mecanismo para que ellos salgan y ya no puedan regresar, ya no puedan volver a entrar. Perfecto. De verdad que le agradezco mucho la charla porque en realidad estuvo bastante interesante y en este caso lo estaría contactando. La verdad que de verdad ha sido de mucha ayuda toda la información brindada. Gracias. No, con mucho gusto, Diego, estamos para servirle. Muchísimas gracias a Diego por la intervención. Estaríamos cerrando con este conversatorio. Agradecerle a Daniel Zamora por la presentación y la ponencia que nos trajo el día de hoy. Y informarles que este y otros conversatorios se encuentran disponibles en el canal de YouTube de la Maestría en Desarrollo Sostenible y nos vemos en el próximo conversatorio. Muchísimas gracias a todos los que se lograron conectar. Buenas tardes. Noches. Perfecto, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Daniel.